Buenos días queridos chicos, vamos a dar inicio a nuestra clase de esta mañana. El trabajo y el tema de estudio será los números enteros, para lo cual queremos empezar con nuestra primera actividad. Página 14 para aquellos que tienen el libro a la mano, sí, para que también vayan acompañándonos con la lectura. La parte de la Tierra donde se desarrolla la vida recibe el nombre de biosfera. Dentro de ella el mayor porcentaje de seres vivos se localiza entre los 4.000 metros de altitud y los 2.000 metros de profundidad, aproximadamente. La estructura de la biosfera se muestra a continuación. Aquí en el gráfico nosotros podemos notar que está diferentes cantidades en metros, sí, en la biosfera, y nosotros podemos ir viendo algunos detalles. Veamos el número 1. Límite de vuelo de las aves. Está entre los 8.000 y los 10.000 metros. Número 2. Límite de la vida en las montañas de la zona tropical. Entre los 4.000 y 6.000 metros. 3. Límite de la vida en las montañas de la zona templada, que está entre los menos 2.000 hasta los 4.000 metros. El rango de mayor porcentaje de seres vivos lo podemos encontrar en la parte de abajo, ¿sí? De los menos 2.000 a los, bueno, también los menos 10.000 podría ser. Y finalmente las fosas oceánicas, ¿sí? El límite inferior de la vida, a los menos 10.000 metros. Habíamos nosotros empezado a topar este tema ya las semanas anteriores y habíamos indicado que aquí para los números enteros, para cuando nosotros trabajamos con cantidades, necesitamos algo conocido como punto de referencia. ¿Alguien se acuerda qué es el punto de referencia? Levantando su manito y me dice qué es el punto de referencia. ¿Quién se acuerda? ¿Qué era el punto de referencia? ¿Qué es un punto de referencia? ¿Para qué me sirve? ¿Para qué está disponible un punto de referencia? Bien chicos, en este caso si ustedes se percatan, quiero que se fijen bien, en nuestro gráfico hay un punto de referencia, sí, en estos metros. ¿Quién me dice cuál es el punto de referencia en estos metros en la biosfera? El cero, El el cero, cero. el cero. Excelente, muy bien, es el cero, correcto. El cero es el punto de referencia. Ahora les pregunto, ¿quién se acuerda lo que es entonces el punto de referencia? Ya, es el cero. Aquí en la biosfera es el cero el punto de referencia. ¿Pero qué es? ¿Para qué me sirve? Me sirve Para contar los números más y los números menos. para contar a todos los números que están encima del punto de referencia, que serán los números positivos, y todos los números que se encuentran abajo del punto de referencia, aquí abajo, todos los que están aquí abajo, serán los Negativos. números negativos. ¿Sí? Eso es súper importante. Ese es el punto de referencia. Y el punto de referencia nosotros lo podemos encontrar en algunos otros objetos. Por ejemplo, en un termómetro. Un termómetro tiene temperaturas sobre cero y temperaturas bajo cero. Sí. Sí, Tenemos listen. en un edificio pisos sobre la planta baja, sobre la, ¿sí? La planta baja que sería el punto de referencia y de ahí sería primer piso, segundo, tercero, cuarto, etcétera. Y también tendríamos los subsuelos, ¿correcto? Hacia abajo. Subsuelo 1, subsuelo 2, subsuelo 3, etcétera. ¿O qué les parece también en una historia que nosotros la conocemos súper bien, ¿sí? Que es con respecto a los años. Recordamos también algo. La historia se divide en dos partes. ¿Alguien se acuerda cómo se divide la historia? Antes de Cristo, después de Cristo. Perfecto. Antes de Cristo y Después. después de Cristo. ¿Por qué se divide así la historia? ¿Quién me dice por qué? Porque antes de Cristo no había nada y después de Cristo había planetas, tierra, todo. Bueno, más bien, antes de Cristo, bueno, Dios es eterno, no sabemos desde cuándo existe, pero si hablamos de Cristo específicamente, Él nació en la tierra, ¿sí?
nació en este planeta. Sí, aquí vamos a dibujarle. Voy a hacer una ilustración. Sí. Cristo vivió en este planeta y todo lo que ocurre antes de que él haya nacido se le conoce como años antes de Cristo. Y todo lo que ocurre después de que él nació se le conoce como después de Cristo. Entonces podríamos decir que el nacimiento de Cristo, de Jesús, es un punto de referencia para la historia. ¿Sí o no? Sí, Licen. Sí, sí, también sería un punto de referencia para la historia, correcto. Entonces, queridos chicos, es súper importante nosotros tener en cuenta que en los números enteros, sí, tenemos algunos detalles importantes. Así que en la misma página 14 vamos a la parte de más abajo. Concepto de número entero. Los números enteros se aplican en diversas áreas, por ejemplo en la meteorología, para mostrar cómo varía la temperatura. Se aplica en las finanzas también, ¿sí? En las finanzas. Se utilizan los números enteros para presentar ganancias o pérdidas en una empresa, y en física se usa para indicar el desplazamiento de un objeto que se mueve en línea recta y el aumento o la disminución de la velocidad. Justamente lo que íbamos mencionando anteriormente. ¿Sí? En la temperatura, el instrumento que se usa para medir, el termómetro. Tiene temperaturas sobre cero, sí, temperaturas bajo cero también, temperatura de cero también. En las finanzas, ¿qué pasa si alguien está en números rojos? ¿Se acuerdan qué significaba esta frase números rojos? ¿Alguien se acuerda qué significa esa frase? Estaban bajando las finanzas. Que estaría en contra, que estaría con alguna deuda. Esos números rojos, ¿sí? Cuando alguien tiene una deuda, ¿eso es positivo o es negativo las deudas? Negativo. Es negativo, correcto. ¿Y qué pasa si una persona tiene muchas deudas? Negativo. Claro, sería algo negativo, sería algo muy malo y tendría que buscar la manera de salir de esas deudas. Pero ¿qué pasa si la persona tiene dinero en positivo? ¿Qué podría hacer con ese dinero en positivo? No tiene deudas. Pudiese gastar. Sí, profe, podría gastar. podría comprar algo que le guste, podría tal vez viajar, podría tal vez mejorar algunas cosas en su casa, ¿correcto? Y justamente es por esa razón, queridos chicos, que queremos destacar una parte importante, que el conjunto de números enteros está formado por tres elementos básicos: el cero, los enteros positivos y los enteros negativos. Son tres elementos, queridos chicos, los que forman los números enteros. Si en algún momento yo les dijera, chicos, ¿cuáles son los tres elementos que conforman los números enteros? ¿Cuáles son ellos? ¿Quién me dice? ¿Cuáles son los tres elementos de los números enteros? El cero, los enteros negativos y los enteros positivos. Correcto. El cero, enteros positivos y los enteros negativos. Son los tres elementos que conforman los números enteros. Los números enteros se simbolizan con una letra, ¿sí? Eso es importante y también necesitamos destacarlo. El símbolo de los números enteros es la letra Z. La letra Z mayúscula es el símbolo por el cual yo sé que estoy hablando de números enteros. Porque en vez de decir los números enteros, podría poner los Z, ¿sí? Porque estoy hablando de los números enteros. Porque la letra Z es el símbolo, es quien representa los números enteros, queridos chicos. Eso no se pueden olvidar. Si en algún momento ustedes ven este símbolo en las matemáticas, estamos hablando de estos números. ¿Y cuáles son los números enteros? Ya habíamos visto. Son los que tienen tres elementos, formados por el cero, por los positivos y por los números negativos también. Página 15. El conjunto de los números enteros negativos, miren, aquí hay un detalle interesante. Se simboliza ¿por quién?
Ahí está, miren, quiero que se fijen. Es la letra Z, pero miren ahí arribita tiene un símbolo negativo. ¿Sí? La letra Z con una rayita significa que estoy hablando de los números negativos. Y si yo pudiera escribir, pues claro, sería el -4, el -3, el -2, el -1. Todos los números que tienen el signo adelante son los números negativos. Ahora, ¿qué sucede con los positivos? Los números enteros también se simbolizan con la letra Z. Pero miren con qué signo se coloca. Ah, profe, los negativos con las zetas tienen el menos y el otro que es positivo tiene la Exacto. zeta, pero con el más. Así es. ¿Por qué? Porque los números enteros se simbolizan con la letra Z, pero los positivos con el signo más y los negativos se simbolizan con el signo menos. ¿Sí? Y aquí finalmente el conjunto de los números enteros se simboliza con la letra Z, que ya habíamos mencionado, y es la unión de los conjuntos de los números naturales del 0 y el conjunto de números enteros negativos. Y finalmente los podemos encontrar acá, los números enteros. Ahí está. Si ustedes se percatan, ahí tenemos entonces nuestros números negativos. Aquí están. Después de los negativos, ¿qué número viene? Viene el 0. Y luego finalmente vienen los números positivos. Los números positivos se podrían llamar con algún otro nombre. Sí, también se les llama como números naturales. Porque de forma natural yo puedo ir contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, etc. Todos esos números positivos también se les llama números naturales. Y eso es importante que ustedes lo puedan tomar en cuenta. Bien, adjuntemos también en nuestro documento de trabajo lo que estamos acabando de ver hasta aquí. Y en este momento, queridos chicos, me gustaría alguna pregunta hasta este momento, queridos chicos. Dudas, inquietudes, ¿está claro? ¿Sí? ¿No? ¿Hasta aquí? Bien, parece que no. Entonces, vamos a la actividad que tenemos aquí. Adelante, página 15. Escribe un número entero que represente cada situación, ¿correcto? Aquí tenemos distintas situaciones. Vamos a escribirla con un número entero. Literal A. En el Parque Nacional Cajas se registró una temperatura de 8 grados centígrados bajo cero. ¿Cómo escribiría esta temperatura de 8 grados bajo cero? -8. -8, Menos correcto. 8 grados. -8, excelente. Gracias, chicos. Gracias por responder. Sí, -8. Bien, y las temperaturas bajo cero se representan con números enteros negativos. Así, la temperatura que se registró en el caja se representa con el número -8. Correcto. Daniela ahorró durante un mes $60. ¿Positivo o negativo este número? Positivo. Positivo, Licen. Positivo. Así es, perfecto. Muy bien, gracias por responder, chicos. Correcto. El ahorro se puede representar con números enteros positivos. Así el ahorro de Daniela se representa con el número 60. ¿Sí? Pero, queridos chicos, ¿por qué no le agregamos el símbolo más? Acá, cuando era negativo, le puse el -8. Pero acá en el 60, ¿por qué no puse más 60? Porque cuando son números positivos a veces no hace falta poner el más. Excelente respuesta, muy bien. Cuando son números positivos no me hace falta colocar el signo. ¿Sí? Porque si no tiene este signo negativo, yo sé que es un número positivo. ¿Sí? No me hace falta. Está el signo positivo ahí, sí, está ahí, pero no es visible, está de forma implícita. Ahí está. Si yo lo quiero lo podría poner, no hay ningún inconveniente. Pero si no lo coloco, tampoco hace falta. ¿Por qué? Porque si no está el número, el signo, significa que es un número positivo. Entonces, digamos, escribo el 40, es positivo. Escribo el 120, es positivo. O si escribo el -12, ya, este no es positivo, este es negativo, porque tiene el signo negativo adelante.